Soy David Barreiro, vengo a presentar mi octavo libro, mi cuarta novela, titulada El túnel y publicada por la editorial Pez de Plata. El túnel es la historia de David, un rockero que ha pasado ya los 40 años y se da cuenta que a esta edad ha llegado el momento de comenzar a demoler ciertas expectativas vitales, ¿no? Desde el punto de vista personal, en el amor, en la amistad o en la relación con la gente de su ciudad, de Gijón, y también desde el punto de vista profesional, como un músico que estuvo a punto de triunfar, pero se da cuenta de que está en tierra de nadie y que probablemente ya nunca pueda vivir de la música como siempre había soñado. Yo siempre he puesto títulos muy descriptivos de mis novelas, muy poco originales. Y cuando puse el título del túnel, me parecía el más evidente porque, por un lado, evocaba el túnel del Negrón, que es ese túnel que separa Asturias y León en la cordillera Cantábrica y que ese es el túnel que nunca llega a atravesar el protagonista, y por otro lado el valor metafórico, simbólico del túnel, ¿no? Como ese lugar en el que se adentra una persona en distintas etapas de la vida, ¿no? De transición de la adolescencia a la madurez o cambios en la vida de todos, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, una vez que le pones ese título, te hace referencia a la obra maestra de Ernesto Sábato, ¿no? Pero al mismo tiempo, por un lado, podían pasar dos cosas, ¿no? Que alguien buscando mi novela llegara a la novela de Sábato, con lo cual era algo buenísimo para la literatura, porque es mucho mejor leer a Ernesto Sábato que leer a David Barreiro, y por otro lado, a la inversa, ¿no? Si alguien iba buscando la novela de Ernesto Sábato, podía caer en mi novela y podía ser el principio de una hermosa amistad, ¿no? El humor siempre ha estado presente en mi obra, ¿no? En todas mis novelas, a excepción quizás de la segunda, de Barriga, que era una novela negra más dura y más fría. Siempre he escrito teniendo muy presente el humor, ¿no? A lo mejor no un humor explícito, pero sí implícito en las historias que cuento, ¿no? Esa ironía o ese sarcasmo para reflejar la realidad. Y en el túnel creo que está más soterrado a lo mejor que en Perros de presa, que es mi anterior novela, que sí que era una novela negra más gamberra y con más humor, pero es evidente que intento que haya humor en las descripciones, ¿no? Yo quería hacer la gran novela americana y terminé en la pequeña novela asturiana, y al escribir una novela asturiana hay muchos elementos claves, ¿no? Que creo que describen cómo somos los asturianos, aunque siempre que escribes una novela intentas que sea una novela de cualquier lugar del mundo, ¿no? Que pueda reflejar cualquier lugar del mundo, ¿no? Y en este caso tiene esa dosis de melancolía que tenemos todos los asturianos, ¿no? De nostalgia por los tiempos mejores que no viviremos, volveremos a vivir, y también la ironía que creo que también nos caracteriza, y yo quería que estuviera presente en la novela como un referente también de esa realidad de los asturianos de hoy en día. Sí, de hecho en algunas otras obras mías, alguna obra de teatro que he publicado y mi primera novela, que está protagonizada por un personaje que se llama David Barreiro, he utilizado el nombre de David para los protagonistas, ¿no? Hay dos razones principales. Una es que en un proceso de identificación normal entre autor y protagonista consideré que no tenía por qué evadir ese nombre, y por otro lado una cuestión estadística, porque creo que en torno a los 40 años hay 10 Davides por cada 11 personas, ¿no? Entonces es lógico que el protagonista se pueda llamar David, ¿no? La verdad es que no sé muy bien por qué escribo un género o escribo otro. No sé muy bien por qué he empezado a escribir una obra de teatro, por qué he empezado a escribir una novela. Es como que la historia empieza a acumularse en mi cabeza, empiezo a pensar en una determinada historia, y hay un momento determinado que pienso: esto tiene que ser una obra de teatro, esto tiene que ser una novela, esto tiene que ser un guión de cortometraje, ¿no? Que son un poco las cosas que suelo trabajar. También he hecho relatos, pero solo en mi primer libro, y luego la verdad es que no suelo escribir relatos. Y verdaderamente sale así de una manera intuitiva, ¿no? No hay... mi proceso creativo surge más del caos que del cosmos, desde luego. Y en ese aspecto, pues una vez que me adentro en la historia, tengo claro que
que tengo que utilizar los códigos propios de cada género, ¿no? Evidentemente no tiene nada que ver escribir teatro a escribir novela o a escribir un guión de cine. Es cierto que desde el principio he tenido facilidad para escribir diálogos, que no quiere decir que los escriba bien, sino que los escribo fácilmente. Y eso te hace que, aunque sean géneros diferentes, pues tengas cierta inclinación por escribir teatro o por escribir guiones, ¿no? Que también lo hago de manera profesional, entonces es más sencillo para mí. Sí, es una novela de paseo. El personaje siempre va de un lado a otro de Gijón o de Asturias, en este caso. Tanto el personaje como sus amigos o los personajes secundarios que están en la novela, ¿no? Las dos primeras palabras de la novela es llego tarde. Eso nos da una idea de por dónde va el protagonista, ¿no? Siempre está yendo de un lugar a otro, pero casi siempre llega tarde. Incluso llega tarde a su propia vida, ¿no? O a la idea que él se había hecho de su propia vida. Evidentemente la música es una parte fundamental de la novela. Yo digo que no sé muy bien si es una novela sobre Asturias con trasfondo musical o una novela sobre la música con trasfondo asturiano, no lo tengo muy claro. Y sí que está muy presente el mundo del rock en la música, y está muy presente el personaje de Gijón y de Asturias en la novela. Yo desde el principio quería contar cómo es la realidad asturiana, cómo somos una ciudad y una región hermosa, maravillosa, pero inevitablemente decadente por la realidad en la que vivimos, por la crisis. Es una novela también, creo, o pretendo que sea sobre la crisis, sobre una sociedad envejecida, sobre el paro que está presente en las calles de la ciudad, sobre cierto desánimo que acompaña a la gente, ¿no? Y entonces todos esos elementos forman ese puzzle de la novela, desde el punto de vista de que la música está intrincada en la novela y la novela está entreverada de música constantemente, de que Gijón es un personaje más. No sé si se podría entender la novela en otro lugar, esta novela en particular, El túnel, y que es una novela de paseo, porque el personaje va de un lugar a otro buscando algo que nunca va a encontrar. Mi primera novela, Mediocre, y luego la tercera, Perros de presa, y esta del túnel, están escritas en primera persona de presente indicativo, y la verdad es que no sé por qué escojo esta persona. Supongo que me da cierta agilidad, me hace que la escritura sea más viva, quizás, pero realmente es algo también intuitivo, ¿no? En el proceso de pensar la novela no pienso de antemano en qué persona la voy a escribir. Evidentemente, cuando me siento delante del ordenador, pues tengo que tomar una decisión, ¿no? Y escojo esta decisión quizás porque tengo pluma para ello, ¿no? Que es una expresión que me gusta mucho, que leí en Mortal y Rosa de Umbral, que es un libro que no había leído y que me entusiasmó, que leí hace unas semanas. Y Umbral dice que una estudiante de una tesis le va a preguntar por qué no escribe sobre Dios, por qué no escribe nunca sobre Dios, ¿no? Y Umbral le dice que no tiene nada que ver con ser o no creyente, sino que no tiene pluma para eso. Cada uno tiene pluma para una cosa, ¿no? Y en este caso, pues yo tengo pluma para estas novelas que son todas parecidas, muchas en presente de indicativo de la primera persona, y con este espíritu nostálgico, melancólico, irónico. Eso es para lo que tengo pluma, y probablemente no podría escribir otro tipo de novela, pero estas son las que me salen. Sí, en estos fracasos o expectativas no cubiertas por parte del protagonista de la novela, de David, está también el amor, ¿no? El amor está presente en la novela, el amor, el desamor, esa sensación de estar desamparado cuando no tienes amor, pero de estar insatisfecho cuando lo tienes, que tiene el personaje, ¿no? Esa insatisfacción permanente. Y sí, incluí esta historia de amor porque creo que, aparte de la parte musical o profesional de él, que nos daba a entender muchas cosas de él, de su forma de ser, de cómo no había llegado o cómo aparentemente no iba a llegar nunca a cosechar los éxitos que se había imaginado, también desde el punto de vista personal está lastrado, ¿no? por unas emociones o por un déficit emocional que no es capaz de superar. Es muy difícil saber qué es lo que te influye a la hora de escribir. Es fácil saber lo que te gusta, ¿no? Yo sé los libros que me gustan, sé las películas que me gustan, las obras de teatro, la pintura que me gusta, pero luego todo eso, como dice Antonio Orejudo en una conferencia que fui acerca de su
de su primera novela, todo eso es como un potaje en el que vas echando un poco de todo y al final te sale el cocido, ¿no? Que es tu novela, pero no sabes muy bien por qué, ¿no? Cuáles son las influencias. Evidentemente, Woody Allen me encanta, ¿no? Pero en ningún momento lo tengo presente a la hora de escribir. Como no tengo presente a ningún escritor, ni voy a hacer un homenaje a nadie cuando escribo mis novelas, ¿no? Intento que sean lo más personales posibles, pero evidentemente las influencias de lecturas o de películas que he visto o de conversaciones que he tenido con amigos están ahí en la novela, ¿no? O de noticias que leo en el periódico, ¿no? Las novelas son hijas del presente y evidentemente cuentan un momento de nuestra vida y todas esas influencias que hemos tenido siempre están ahí. Pues leo bastante literatura española, tanto gente de mi generación como autores ya consolidados, ¿no? Es difícil hablar de referentes, ¿no? Porque siempre te dejas a alguien, siempre estás cometiendo una injusticia. Evidentemente hay autores de mi generación muy notables, ¿no? Probablemente algo mayor que yo, pero el que creo que tiene una literatura que crea unas atmósferas más cautivadoras para mí es Jon Bilbao. Es un autor que me gusta mucho, ¿no? Pero hay muchos otros, ¿no? También, evidentemente, Sergio del Molino es un escritor que me parece muy interesante, por lo menos las novelas que he leído. Hay un autor que conozco que se llama Javier Serena, que ha publicado 2 novelas, creo recordar, y La estación baldía y ahora Atila en Tropo Editores, y es un autor que me gusta mucho, el cuidado de un autor de mi generación, a finales de los 70 o de los 80, que tiene un estilo clásico, que se sale un poco del canon que tienen muchos autores de esta generación, ¿no? También Juan Gómez Bárcena me parece un escritor que puede ser una referencia en el futuro. Leo bastante, intento leer todo lo que puedo, tanto autores nacionales como extranjeros, y todos me interesan, la verdad, todos me interesan. Algunas novelas me gustan más, otras me gustan menos, pero intento ver lo que hacen otros y valorar también la literatura que se hace aquí, ¿no? Porque a veces leemos una novela extranjera de un autor consolidado y nos parece lo más, y a veces lo tenemos a la vuelta de la esquina a autores muy buenos que tristemente son muy poco leídos.